El Triángulo de las Bermudas es un área geográfica con forma de triángulo que está situada en el Océano Atlántico entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami. El Triángulo de las Bermudas es un término que data del año de 1964 por Vincent Gaddis y popularizado por Charles Berlitz en su libro El Triángulo de las Bermudas, escrito en el año de 1974. Sin lugar a dudas, el Triángulo de las Bermudas es uno de los lugares más enigmáticos del planeta. Docenas de historias sobre desapariciones de barcos y aviones siempre rodeadas de misterios. Pero es cierto que en esa zona geográfica del planeta desaparecen barcos, aviones y personas sin dejar ningún tipo de rastro. Una fecha que marca el inicio de este misterio es en el año de 1945. Una cuadrilla de 5 aviones de la Marina de Estados Unidos que sobrevolaban la zona desaparecieron. Este caso es conocido como la desaparición del vuelo 19. Existen diversas teorías que circulan sobre el Triángulo de las Bermudas, desde agujeros negros, la Atlántida, ovnis, criaturas marinas, inclusive avistamientos sobre barcos fantasmas. Pero veamos por qué esto no puede ser posible. Si bien es cierto que los agujeros negros existen, es improbable que se encuentre uno en esa zona en específico. Recordemos que los agujeros negros son una región finita del espacio en el que la masa concentrada es tan potente que nada se escapa a su fuerza de atracción. Por ende, todo lo que pasara por ahí desaparecería sin excepción alguna. Las historias de la Atlántida remontan a tiempos clásicos y las encontramos en el Timeo y en el Critias de Platón. Se habla de una gran isla llamada Atlántida, que se encuentra situada más allá de las columnas de Hércules, ubicadas en el estrecho de Gibraltar. Según el Critias, el hundimiento de la isla se debía a un castigo de los dioses que enviaron un batallón de incendios y terremotos a la ciudad cuando se corrompió la naturaleza de sus habitantes. Pero según Edgar Cayce, los atlantes tenían una tecnología muy desarrollada que consistía en cristales de fuego que literalmente lanzaban rayos y obtenían energía. Y es el poder de los cristales los cuales intervienen con los aparatos tecnológicos de aviones y barcos. De los monstruos marinos no se necesita más introducción. El legendario Kraken por esa zona surge por avistamientos de marineros y piratas sobre calamares gigantes que habitaban las aguas de los alrededores. Se menciona el fenómeno ovni, los cuales entorpecen los equipos de barcos y aviones, así como la adopción sorpresa de las personas. Lo digo así porque YouTube no le gusta y luego me baja el video. Esta creencia es alimentada ya que en la película de Encuentros cercanos del tercer tipo, dirigida por Steven Spielberg, se puede ver a los pilotos del vuelo 19 saliendo de un platillo volador. En la zona del Triángulo de las Bermudas se encuentra algo llamado el Mar de los Sargazos, temido por navegantes de antaño por sus aguas tan tranquilas y la falta de fuertes vientos que hacían difícil atravesar el lugar, provocando que los navíos se quedaran a la deriva durante semanas o incluso meses. Por esta razón, los tripulantes preferían abandonar las naves en botes de remos para llegar al continente antes de morir de deshidratación o inanición. Es por esto que no era inusual ver navíos abandonados sin ningún alma a bordo. Pero ¿todo esto tiene una explicación o el Triángulo de las Bermudas es en realidad un lugar rodeado de misterios inexplicables? Veamos los diferentes puntos. Los errores humanos ocurren con mucha frecuencia. Muchas de las desapariciones pudieron relacionarse a errores tecnológicos, fallas de cálculo, entre otras cosas. Además de que los equipos en aquel entonces no eran los más seguros y los aviones desaparecidos pesaban toneladas. Por ende, es muy fácil que los restos llegaran a las profundidades con gran velocidad y así con muchísimos más ejemplos. Podemos asignar 3 fenómenos naturales para explicar el tema de las desapariciones. Por ejemplo, huracanes. Los huracanes en el Triángulo de las Bermudas son muy comunes por las tormentas tropicales. Las trombas marinas son un fenómeno meteorológico que consiste en un embudo de aire en rotación que se forma sobre un cuerpo de agua. Y las microrráfagas. Las microrráfagas son un fenómeno meteorológico que ocurre durante las tormentas. Pasa cuando una columna del aire que se ha enfriado cae al suelo. Imagínalo como una bomba de aire y agua que es capaz de desestabilizar a los aviones o crear olas de más de 3 metros de altura que podrían hundir un barco. Los polos magnéticos de la Tierra no coinciden exactamente con los polos geográficos. La declinación magnética es el ángulo que separa el polo norte terrestre y el polo norte magnético. Pero expliquemos más esto. Existen 3 conceptos para entenderlo mejor. La Tierra crea su propio campo magnético debido a las corrientes eléctricas que se producen en su núcleo de níquel líquido y hierro. De ahí que actúe como un imán con 2 polos magnéticos, polo norte y polo sur. El norte geográfico, también conocido como norte verdadero, coincide con el eje de rotación de la Tierra y define en 2 puntos su intersección con la superficie de la Tierra. El norte geográfico en el polo norte y el sur geográfico en el polo sur. El norte magnético está definido por el campo magnético de la Tierra y es a donde apuntan las brújulas y compases náuticos. Su posición no coincide exactamente con el norte geográfico y se mueve de año en año. Entonces, la declinación magnética es el ángulo que forma el norte magnético y el norte verdadero. Dado que el magnetismo terrestre no es el mismo en todos sus puntos, la declinación magnética no es un valor fijo, sino que varía en función del punto en el que nos encontramos y con el paso del tiempo. El Triángulo de las Bermudas es uno de los lugares de la Tierra en los que las brújulas señalan al norte verdadero y no el norte magnético.
De ahí que se diga que en el Triángulo de las Bermudas las brújulas se estropean. Un arrecife de coral es un ecosistema que crece en el fondo marino costero y está compuesto por estructuras sólidas en las que viven algas y especies marinas. Los arrecifes de coral son capaces de perforar el casco de un barco y estos arrecifes son un problema inminente con el que muchos barcos podrían haber tenido un accidente. Una cueva submarina, sumidero, también llamada cueva vertical, son grutas de miles de años que existen en la zona y que crean corrientes muy fuertes que son capaces de lanzar a la deriva a los barcos. Con una profundidad tremenda es el sitio de depósito perfecto para las embarcaciones y los restos de aviones. Las fuertes corrientes de estas grutas pudieron desplazar rápidamente los restos de cualquier embarcación o avión a otra zona, siendo así difícil de rastrear y por ende alimentar el misterio de las desapariciones inexplicables. Muchas de estas cosas ocurren en otros lugares del planeta. Entonces, ¿por qué el Triángulo de las Bermudas es el único lugar donde no encuentran señales de los accidentes? Para dar una explicación a esto hay que hablar de corrientes oceánicas. Imagina las corrientes oceánicas como ríos que fluyen dentro de los océanos. Por ejemplo, la corriente del Golfo, una de las más famosas y las más grandes que hacen que las aguas del Triángulo de las Bermudas crucen todo el Atlántico hacia Inglaterra, corre aproximadamente a 5 km por hora. Y al ser una corriente enorme, puede hacer que un barco a la deriva o los restos de un avión sean desplazados cientos de kilómetros en pocos días. Es por eso que si alguien intentara buscar un barco en el lugar donde desapareció, no encontraría absolutamente nada, puesto que ya estaría en alguna otra parte del océano o bien desaparecido en una fosa submarina. En el fondo del océano hay muchas plantas y animales. Cuando mueren, el metano liberado durante la descomposición puede concentrarse en pozos bajo el lecho marino. Cuando hay accidentes naturales, como lo puede ser un terremoto o bien intervenciones humanas, generan grietas en estos pozos, liberando el metano en forma de burbujas que llegan rápidamente a la superficie, provocando que la densidad en ese punto del océano sea menor. Y como bien sabemos, cuando un objeto es más denso que el agua, se hunde.